Muchas reacciones en cinética química son muy complejas, ya que suceden a través de muchos pasos elementales. La resolución de estas ecuaciones puede ser complicada y en muchas ocasiones no se puede llegar a una solución analítica. De ahí la necesidad de realizar aproximaciones que permitan llegar a ecuaciones de velocidad más fáciles de manejar. Las aproximaciones más empleadas en cinética química es la aproximación de la etapa determinante, la cual asume que para una reacción que sigue a través de un mecanismo de varias etapas, la reacción global va a tener una velocidad determinada por la etapa más lenta de su mecanismo. En sentido, ya que por más que se ande en un Ferrari en medio de un trancón, la velocidad del Ferrari va a venir determinado por la velocidad del carro más lento que vaya adelante. En este sentido, la aproximación de la etapa determinante requiere que una o más reacciones elementales sean reversibles dentro de su mecanismo. Segundo, que haya una reacción lenta y que ésta sea irreversible. Y por último, que una o más reacciones sean rápidas dentro del mecanismo de reacción. Por ejemplo, si tenemos una reacción global A que genera el producto D, pero que pasa a través de las etapas A hacia B y B hacia C para finalmente C convertirse en D, vamos a requerir que haya un paso reversible, que en este caso sería A hacia B, que se favorecería si K2 fuera mucho menor que K-1. También requeriríamos que hubiera una reacción que fuese lenta, en este caso la reacción de B hacia C. En este caso se favorecería que K3 fuera mucho mayor que K2 y que K-2. Consideremos la reacción en medio ácido de el ácido nitroso y la anilina, que es catalizada por iones bromuro para generar el benceno diazonio más agua. Esta reacción ha sido ampliamente estudiada de manera experimental y se encuentra que tiene una ecuación de velocidad que es igual a una constante cinética K por la concentración de H más por la concentración de ácido nitroso por la concentración de iones Br menos. Para esta reacción se propone un mecanismo de 3 etapas. Una que vamos a llamar la etapa reversible, otra que vamos a asumir que es la etapa lenta y por último una etapa rápida e irreversible. Y a través de la aplicación de la aproximación de la etapa determinante vamos a tratar de encontrar una expresión para la velocidad de la reacción que se aproxime o sea igual o equivalente a aquella encontrada experimentalmente. En este caso, la velocidad global de la reacción va a venir determinada por la tasa a la cual se genera el producto, en este caso el benceno diazonio. Aplicamos la aproximación de la etapa determinante asumiendo que la velocidad global va a ser aproximadamente igual a la velocidad de la etapa lenta, en este caso la tasa a la cual se produce el intermediario o NBR. Esta velocidad se puede expresar en términos de la constante cinética 2 por la concentración del ion nitroso ozonium por la concentración del anión Br-. La expresión resultante nos queda en términos de una especie que es intermediaria que no aparece en la reacción global, para lo cual debemos aplicar el equilibrio de la etapa reversible. En este caso, lo que hacemos es aprovechar el equilibrio. Sabemos que si hay un equilibrio, la constante cinética de equilibrio va a ser igual al cociente entre la constante cinética de velocidad 1 sobre la constante cinética K-1, lo cual nos expresa las concentraciones de equilibrio de reactivos y productos. De aquí podríamos despejar la concentración del intermediario, en este caso el ion nitroso-ozonium, para poderlo reemplazar en nuestra ecuación global. De esta forma reemplazamos la concentración de este intermediario en la ecuación de la velocidad global. Y nos queda que la velocidad global es igual a K1 por K2 sobre K-1 por la concentración de H más por la concentración de ácido nitroso por la concentración de los iones bromuro.
Al comparar la ecuación obtenida de manera experimental versus la que obtenemos al aplicar la aproximación de la etapa determinante, vemos que son equivalentes, teniendo que K es igual a K1 por K2 sobre K menos 1, que es igual a la constante de equilibrio cinética por K2. De esta forma, hemos determinado que para la velocidad global de la reacción hemos aplicado la aproximación de la etapa determinante y hemos asumido que la velocidad global es igual a la velocidad de la etapa lenta del mecanismo. También notamos que la constante cinética para la reacción global está expresada en términos de la constante de equilibrio de una etapa previa a la etapa lenta, y también está en términos de la constante cinética 2, que es la etapa lenta o determinante de la velocidad. Por último, notamos que la velocidad global de la reacción no depende de la tasa a la cual se genera el producto en una de las etapas del mecanismo, sino que, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, depende de la etapa determinante o la etapa más lenta de todo el mecanismo.